Manual de Terapéutica Médica y Procedimientos de Urgencia. Sexta edición. Salvador Zubirán. 52. Insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, IRA, es una alteración muy frecuente tanto en la práctica comunitaria como en la hospitalaria. Según la serie, es la causa de 1 a 5% de las admisiones hospitalarias, y afecta hasta 50% de los pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Cuando la gravedad es suficiente para requerir terapéutica sustitutiva, la mortalidad intrahospitalaria se acerca a 50% y puede ser mayor de 75% en el contexto de sepsis o pacientes críticamente enfermos. Definición. No existe una definición estricta de IRA. Se caracteriza por una caída súbita de la tasa de filtración glomerular, TFG, cuyas manifestaciones clínicas incluyen elevación abrupta y sostenida de azoados además de otras consecuencias graves como hipercalemia, sobrecarga de volumen y acidosis metabólica. Diferentes estudios de investigación la definen como incremento de 0,5 miligramos por decilitro en la cifra de creatinina o de 50% de la cifra de creatinina basal. Descenso de 50% de la TFG basal calculada. Presencia de oliguria, volumen urinario menor de 400 mililitros al día, o necesidad de terapia sustitutiva de manera aguda. La clasificación Rifle, cuadro 52.1, se creó con el fin de homogeneizar criterios en cuanto a diferentes grados de disfunción renal. Sin embargo, en fecha reciente un grupo de expertos de sociedades médicas de intensivistas y nefrólogos estableció una definición consensuada de IR a que se considera el estándar internacional actual, cuadro 52.2. Asimismo se dio un cambio en la nomenclatura. Se prefiere el término lesión renal aguda, LRA, para describir el síndrome de IRA o falla renal aguda, en el que falla es una categoría restringida para pacientes que tienen LRA con una gravedad definida y requieren terapia de sustitución renal. Además se ha propuesto un sistema de clasificación de gravedad de la LRA en 3 estadios, cuadro 52.3. Fisiopatología. Clásicamente la IRA se ha clasificado en 3 tipos, de acuerdo con el mecanismo de daño. Prerrenal, 40 a 70% de los casos, intrarrenal, 10 a 50%, y posrenal, 10%. IRA prerrenal. Es consecuencia de cualquier alteración que produzca hipoperfusión renal. Entre las más frecuentes se encuentran hipovolemia, alteración en la autorregulación por fármacos y estados con bajo volumen circulante efectivo, cuadro 52.4. IRA intrarrenal. Puede deberse a padecimientos que afectan el glomérulo, los túbulos, el intersticio o la vasculatura. En general la causa más frecuente es la necrosis tubular aguda, NTA, como resultado de la perpetuación de los mismos procesos fisiopatológicos que causan hipoperfusión prerrenal. En unidades de cuidados intensivos la causa más usual es sepsis, a menudo acompañada de insuficiencia orgánica múltiple. La NTA posoperatoria produce 25% de los casos de IRA intrahospitalaria, la mayoría secundaria a causas prerrenales. La tercera causa más común de IRA intrahospitalaria es la nefropatía aguda por radiocontraste. La figura 52.1 resume las causas de los diferentes tipos de insuficiencia renal aguda, IRA posrenal. Aunque se presenta de manera infrecuente, su identificación es importante porque el diagnóstico e intervención oportunos pueden producir mejoría e incluso recuperación completa de la función renal. Las poblaciones en riesgo incluyen hombres ancianos con hipertrofia prostática y pacientes con neoplasias intraabdominales, en particular pélvicas. Una consecuencia clínica importante es el incremento de la diuresis, que suele presentarse una vez que la obstrucción se resuelve, la cual requiere vigilancia estrecha y reposición hídrica adecuada para evitar el agotamiento de volumen, cuadro 52.5. Diagnóstico. El abordaje diagnóstico de un paciente con IRA comprende interrogatorio detallado, revisión de expediente, revisión de medicamentos, una buena exploración física e interpretación de las investigaciones apropiadas, inclusive exámenes de laboratorio e imagen. Los datos anteriores sugieren la causa probable. Los índices urinarios y valores séricos de BUN y creatinina son útiles para diferenciar entre IRA prerrenal e intrarrenal. Debe destacarse que los pacientes con IRA prerrenal en tratamiento con diuréticos o los que tienen IRA sobrepuesta con insuficiencia renal crónica pueden presentar una fracción excretada de sodio, FNA, mayor de 1. Un valor de FNA menor de 1 puede observarse en causas intrarrenales como nefropatía por contraste y rabdomiólisis, cuadro 52.6. Ante la sospecha de IRA intrarrenal, el análisis del sedimento urinario es de utilidad para orientar respecto a la causa posible.
En presencia de NTA pueden observarse cilindros de eritrocitos, células epiteliales y típicamente cilindros granulosos en el sedimento. Sin embargo, la ausencia de estos últimos no descarta NTA en los casos de glomerulonefritis o vasculitis, casi siempre se identifican cilindros eritrocitarios y eritrocitos dismórficos. Los cilindros leucocitarios sugieren nefritis intersticial. No existe una batería de exámenes de laboratorio establecida para el abordaje de un paciente con IRA después del interrogatorio y la exploración física de calidad. Se tiene una idea muy cercana a la real en cuanto a la causa. Los exámenes generales que suelen solicitarse en cualquier paciente con IRA son glucosa, electrolitos séricos, biometría hemática, gasometría arterial, examen general de orina, electrolitos urinarios y creatinina urinaria. Con base en datos positivos de la historia clínica, es posible solicitar exámenes adicionales como fosfocinasa de creatina, CPK, anticuerpos, complemento, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación, marcadores de inflamación, antígeno prostático específico, VIH, perfil de hepatitis viral, electroforesis de proteínas y estudios de imagen. En cuanto a los métodos de imagen, la ecografía aún es el de elección, sobre todo porque no requiere medio de contraste. Este método permite identificar de inmediato causas posrenales de la IRA, ya que la ausencia de hidronefrosis y un rastreo rápido de la vejiga posibilitan descartar obstrucción, ureteral o uretral. La ecografía también es útil para diferenciar entre IRA e insuficiencia renal crónica con base en el tamaño de los riñones, ecogenicidad y relación corteza-médula. Otros estudios de imagen útiles son ecografía Doppler, venografía renal y tomografía axial computada. En general, para la valoración y tratamiento de pacientes con IRA no se requiere biopsia renal. Sin embargo, cuando el interrogatorio, las características clínicas y los hallazgos radiológicos y de laboratorio sugieren el diagnóstico de una enfermedad renal primaria diferente a NTA isquémica o tóxica, una biopsia renal puede establecer el diagnóstico y guiar la terapéutica. Tratamiento. Los principios generales del tratamiento de la IRA de cualquier etiología pueden resumirse en los siguientes. 1. Identificar y corregir factores tanto prerrenales como posrenales. 2. Optimizar el gasto cardíaco y flujo renal. 3. Suspender agentes nefrotóxicos, ajustar las dosis y vigilar las concentraciones en caso necesario. 4. Identificar y tratar las complicaciones agudas, hipercalemia, acidosis, edema pulmonar. 5. Vigilar de manera estricta el balance de líquidos y peso diario. 6. Optimizar el apoyo nutricional. 7. Identificar y tratar de manera enérgica las infecciones. 8. Identificar y tratar la tendencia a la hemorragia. Profilaxis con inhibidores de bomba de protones y transfusión. Evitar el ácido acetilsalicílico. 9. Iniciar diálisis antes de la aparición de complicaciones urémicas. IRA prerrenal. En los casos de hipovolemia, el tratamiento consiste en la reposición de volumen. Como medida inicial se prefiere la reposición con cristaloides como solución de cloruro de sodio al 0,9%. En presencia de hemorragia es necesario considerar la transfusión sanguínea. En pacientes con volumen circulante efectivo bajo como insuficiencia cardíaca debe mejorarse la función de bomba con inotrópicos. En aquellos con cirrosis o síndrome nefrótico, se considera la albúmina. En alteraciones de la autorregulación por fármacos será necesario suspenderlos y mejorar la perfusión renal con soluciones intravenosas. IRA intrarrenal. El tratamiento puede dividirse en no dialítico y de sustitución renal. Además de los principios generales de tratamiento, la NTA demanda mantenimiento hemodinámico y de la perfusión renal. Los pacientes con NTA son muy susceptibles de experimentar daño isquémico recurrente. Es recomendable mantener una tensión arterial media, TAM, de 65 a 75 milímetros de mercurio, aunque una TAM de 65 milímetros de mercurio puede ser inadecuada para reanimación renal en pacientes ancianos, con hipertensión conocida o diabéticos. El cuadro 52.7 muestra la evidencia disponible respecto a diferentes tratamientos propuestos para la NTA. La terapéutica del resto de las causas de IRA intrarrenal además debe incluir el de la enfermedad de base, IRA posrenal. En todos los casos es importante resolver con rapidez la obstrucción. Las obstrucciones de flujo vesical pueden resolverse con la instalación de una sonda urinaria, lo cual debe considerarse en todos los pacientes con IRA para cuantificar con exactitud los volúmenes urinarios.
No obstante, para resolver una obstrucción del tracto urinario superior es posible que se requieran abordajes anterógrados, como nefrostomía percutánea, o retrógrados, como cistoscopia y cateterización ureteral retrógrada, catéter doble J. La colaboración cercana entre los servicios de nefrología, urología y radiología es fundamental, y en muchos casos puede ser necesaria la terapia de sustitución renal antes que la obstrucción se resuelva.